Hola, buenos días. A nombre del IMEI, Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y Sustentable, queremos darle la más cordial bienvenida y agradecer a nuestro asociado Signify por patrocinar esta charla, la cual va a estar muy interesante. Pero antes de comenzar, quisiera platicarles un poquito de lo que hacemos en el IMEI y quiénes somos. El IMEI este año cumple 30 años de haberse fundado. El IMEI agrupa a todas aquellas empresas que hacen los edificios inteligentes y sustentables a través de sus tecnologías y a través de sus soluciones. Hoy por hoy, con todo este tema de la pandemia, estamos viendo una gran evolución que se está viniendo muy rápido en todo el tema de la tecnología de los edificios. O sea, todo se está volviendo smart, smart, smart. Y la verdad, todos aquellos edificios que tengan estas tecnologías de las cuales son nuestros asociados podrán incrementar su plusvalía y atraer más inquilinos. En el IMEI, para poder pertenecer al IMEI, se requiere ser miembro, es una membresía por empresa, y uno de los objetivos que tiene el IMEI es compartir conocimiento y capacitar. Dentro de esto tenemos un diplomado cada año que está considerado desde hace 25 años como algo de lo mejor, el cual se recomienda muchísimo para todos los facility managers, para los administradores de los edificios o incluso a la gente del área comercial de cada una de estas empresas de tecnología, ya que ustedes entran a conocerlas hasta las entrañas de un edificio. Entonces es mucho más fácil ahora con todos estos cambios cómo poder vender estas tecnologías. A partir del próximo año, en el primer trimestre, vamos a tener un curso que se llama va a ser arquitectura sustentable, que va a abarcar todo lo que es economía circular, todo lo de regeneración de todos los productos para construir, etcétera. Se los recomendamos muchísimo porque este curso, aunque es pequeñito y está avalado por el IMEI, tendrán también su diploma, les da otro panorama de cómo se está construyendo ahora. Vienen muchos cambios a partir de que pues, mucha gente va a continuar haciendo home office y podrán aprender muchas cosas. No es necesario ser arquitecto. Este les va a dar un panorama de cómo están viniendo los espacios, cómo se están haciendo diferentes con nuevas formas de diseñar y de construir. Eso es definitivo. También contamos, nuestros asociados, pues ahora con todo este tema de la pandemia, pues la tecnología está cada día cambiando, cambiando y muy acelerado, entonces pues tenemos que tomar decisiones competitivas. Entonces, para ello tenemos estos webinars y talleres donde presentan sus soluciones nuestros asociados. Y desde hace 25 años, el IMEI tiene un premio que se llama el premio IMEI, que es a lo más destacado de la edificación en México. Este año los ganadores fueron el edificio Homero 1500 en su categoría de remodelación, tuvimos también a City Insur en la categoría de usos mixtos y Centrum Park en la categoría de edificios corporativos. En 2017 se abrió el capítulo México de BOMA International y bueno, el quien lo acogió es el IMEI y aquí las membresías son individuales. Aquí el BOMA lo que hace es promover las mejores prácticas en el desarrollo inmobiliario y lo hace a través de, bueno, obviamente de una membresía que la membresía es individual y también es por un año. Y también lo que ofrece BOMA son las últimas tendencias en todo lo que es operación y mantenimiento de los edificios y también capacita, tiene cursos que están en línea en inglés, obviamente. Y también en México tenemos nosotros el curso que es estándares de medición. Ese es el único que ahorita nosotros damos localmente aquí en México. Y nada más que ahorita pues solamente lo hacemos con grupos privados de 15 personas porque pues por la pandemia no nos permiten hacerlo de otra manera. Y también otro producto que tiene el IMEI son las certificaciones. Hoy por hoy, con todo el tema del ESG, es muy importante que los edificios estén certificados en operación y mantenimiento. Para ello, BOMA ofrece una certificación que se llama 360 y otra que se llama BOMA BEST, que está considerada para las fibras y para todo el mundo como una certificación ecológica. Por lo tanto, esto también incrementa la plusvalía. El tener una certificación de este tipo incrementa la plusvalía del edificio y también atrae a inquilinos. ¿Por qué? Porque la certificación tiene ahorro de energía, de agua, de residuos y sobre todo favorecen mucho
y privilegian al individuo, al que ocupa el edificio, como todo lo que es la comunidad a través de la sustentabilidad. Entonces ahí están las dos y resulta que BOMA también tiene un premio que se llama el Toby Awards, que es también lo más destacado, pero a nivel internacional. El acuerdo que tenemos es que los edificios que ganan el premio IMEI pueden participar en el Toby Awards, ¿no? Queremos mostrarles quiénes son nuestros asociados y pues la verdad son empresas que tienen altas tecnologías, algunas son pues internacionales y tienen 30 años ya apoyando al IMEI y estando con nosotros. Y pues no hay que dejar de lado que pues para fortalecernos como esta organizaciones no lucrativas, pues debemos de tener alianzas. Entonces tenemos alianzas con la industria de las instalaciones para las ciudades, la infraestructura y las edificaciones, que son muchísimas, y también tenemos alianzas del sector inmobiliario como es la MEFIBRA, la Asociación Mexicana de Fibras, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, el Instituto el ISEI, que es de capacitación industrial, y el W Resources Institute de México, que ellos ven mucho la parte de ecología, cuidado de los bosques, etcétera. Bueno, y durante este año el IMEI compartió, porque pues como resultado de toda la pandemia, diseñamos las 5 tendencias que están redefiniendo el sector inmobiliario y las tecnologías asociadas, que la primera es redefiniendo el propósito de regresar a la oficina, la segunda la calidad de ambiental interior, que incluye también todo lo que es iluminación, que es de lo que nos va a platicar Signify, esta inteligencia artificial, está el wellness, y que es pues todo el buscar el bienestar de las personas que ocupan las oficinas y los espacios, y el ESG, que son los factores que representan lo ambiental, lo social y la gobernanza corporativa. Pues yo les quiero agradecer que me hayan escuchado. Si requieren mayor información sobre quiénes somos, qué estamos haciendo y qué les podemos ofrecer, pónganse en contacto con nosotros. Aquí están nuestros datos. Mi nombre es Alejandra Villarroel y también Arlet Novoa, quien es la coordinadora de operaciones. Estaríamos muy complacidos en atenderlos. Pues ya sin más ni más, ahora pues sí quisiera presentar a nuestro patrocinador y asociado, Signify, y quisiera introducir, bueno, primero darles las gracias, agradecerle a Mariela Cantú y a Miguel Ángel Rojas de Signify por estar con nosotros, y ellos con mucho gusto nos van a presentar su charla de cómo cómo pueden descubrir que los rayos UVC favorecen a tener edificios más sanos. Está increíble esto que les van a mostrar, y Mariela va a introducir a Miguel Ángel, pero yo me permito presentar a Mariela. Ella es gerente de comunicación en Signify. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana y tiene 15 años de experiencia en marketing, y lleva una gran trayectoria de trabajo en Signify. Pues Mariela, adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel, y pues los dejo aquí y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Oigan, pues recuerdan cómo a finales del 2019, más o menos por ahí, empezamos a escuchar esta noticia de que en China había un virus que se estaba contagiando rápidamente a muchas personas. Después, a inicios del 2020, empezamos a ver cómo esto estaba llegando a otros países, España, Italia, ¿no? Y que estaba llegando a muchos más. Y finalmente, en marzo del 2020, pues llegó a México. Era inevitable, llegó. Y en ese momento todos nos sentimos un poco asustados, con incertidumbre, teníamos miedo. También de pronto empezamos a pensar que esto iba a durar un mes, ¿no? Porque teníamos la experiencia de lo que había pasado en el 2009 en México con el virus de la influenza. Y pues nada, esto llegó, se quedó, y con el tiempo pues hemos aprendido a vivir con esto y hemos aprendido a salir adelante, hemos tenido diferentes picos y después empezamos a seguir con nuestra vida. Y esta pandemia nos ha dejado muchísimos aprendizajes, pero sobre todo aprendizajes en desinfección. ¿Recuerdan cómo al principio estábamos solamente con el gel, con el alcohol, limpiando todo, lavando todo, los pies, etcétera? Bueno, pues en específico aprendimos a tener esta conciencia de la importancia de tener un lugar desinfectado, tener el aire y los espacios más limpios. Porque precisamente pasamos más de la mitad del día en espacios cerrados, en nuestra casa, en mi caso, en la oficina, ¿no? Que trabajamos en edificios corporativos, hospitales, consultorios, bueno, en un sinfín de lugares cerrados.
Y pues al final el virus del SARS-CoV no es el único que debemos de preocuparnos, ¿eh? Porque también tenemos muchísimos virus y bacterias que nos rodean y que al final también nos pueden hacer daño a la salud. En Signify tenemos esta tecnología de VC que hemos desarrollado desde hace más de 20 años con el objetivo justamente de desinfección. Y al día de hoy vamos a platicar acerca de esta tecnología con nuestro experto Miguel Ángel Rojas, quien es mi compañero en Signify. Él tiene más de 7 años de experiencia en la empresa y es manager de desarrollo de nuevos negocios como VC, justamente. Él es ingeniero y es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene más de 30 años de experiencia, sobre todo en el mundo de la iluminación y dando una cantidad inmensa de conferencias. Antes de comenzar y de darle la bienvenida, les pido por favor que si van a tener alguna pregunta o tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor escríbanlo en el chat, ahí donde dice Q&A o en el chat. Nosotros al final vamos a tener esta sección de preguntas y respuestas para contestar cualquier inquietud que tengan. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar con Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí y pues nada, adelante. Bueno, muchas gracias, Mariela. Creo que el tema ya ha sido tocado muchas veces. Hay gran cantidad de información, lo cual también no necesariamente es bueno porque hay demasiada información y no necesariamente la entendemos. Y ha estado pasando justamente desde el principio en el concepto de lo que es lograr estar limpio porque no quiero contagiar a alguien o porque voy a algún lugar y resulta con que lo primero que me hacen es me echan gel, que no es malo, me ponen también el desinfectante en los zapatos, etcétera. Pero se ha encontrado que la mayor cantidad de infecciones que se han generado durante todo este tiempo, el 90-95% vienen por aire, no vienen por el contacto directo. Entonces, hemos estado muy preocupados por desinfectarnos a base del contacto, o sea, me pongo gel, me echan spray en la ropa, llego y me baño inmediatamente, o sea, es una especie de paranoia muy impresionante, pero no nos habíamos enfocado o no había la suficiente información para saber que el enfoque realmente está en el aire. Y es ahí de donde vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar justamente de lo que viene siendo el control de los aerosoles infecciosos. Entonces, cuando alguna persona estornuda, esta persona emite gotículas o gotitas que van a quedarse suspendidas en el aire y que a lo mejor en un ambiente no existe una persona, pero las gotículas o la infección ya está en el aire y yo entro a ese lugar y resulta que me puedo enfermar o me puedo infectar. Entonces, ahí la importancia de entender esta nueva tecnología, que no es nueva, pero digamos es la nueva en el concepto de que no se había estado usando en este momento, pero ya tiene cierta uso durante mucho tiempo en otras situaciones que ahorita mismo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos la parte aquí importante y empecemos a entender un poquito el tema de los gérmenes. Los gérmenes al final son virus, bacterias, microorganismos que se van a encontrar en todos lados. O sea, no hay lugar donde no haya microorganismos. La mayoría de estos pues normalmente son inofensivos para el ser humano. Sin embargo, llega de repente alguno a mutar y nos genera una crisis existencial como la que tenemos ahorita. Entonces, el primer punto es entender cómo puedo yo combatir este tipo de virus y bacterias y empezar a buscar justamente esos sistemas para eliminarlos. Aquí vamos a ver que también cómo se llega o cómo se va a infectar uno y la mayoría de las veces las infecciones pues es donde en los lugares de trabajo donde vamos a tener cierto contacto que puede ser inclusive los restaurantes, los bar, que voy al médico, que voy al hospital y todos estos lugares son las fuentes de contagio, sobre todo ahorita del tema de hoy, que es el COVID-19, ¿no? Sin embargo, no solamente sobre este virus se contagia uno. En muchos casos, en los lugares de trabajo, resulta con que una persona le da la influenza, tiene gripe y de repente toda la oficina tiene gripe. ¿Sí? Y algunas pues les llega a afectar de manera fuerte, entonces empieza el ausentismo, empiezan los problemas de que ya no voy a ir a trabajar y empieza toda esta situación que por mucho tiempo ha generado problemas de ausentismo. Entonces,
El virus o el COVID no es el único problema. Hay muchos otros virus y bacterias que nos están generando problemas para el ausentismo y para este tipo de situaciones. Bien, aquí vemos que hay varios microorganismos. Estos son solamente algunos, sin embargo, la lista es muy grande, que igual tenemos para una listita mucho más amplia, para que veamos cuáles son los problemas que tenemos cuando nosotros estamos expuestos al aire o a lo que vienen siendo los aerosoles, porque alguna persona tosió, estornudó, etcétera. Y estos son los problemas que no hemos estado atacando, sino no hemos ido al meollo del problema donde las infecciones justamente lo convierten en pandemia, sino que hemos estado atacando cuando hablamos el gel, que insisto, no es malo, al contrario, es muy bueno seguir manteniendo ese tipo de higiene, pero el problema fuerte no lo atacamos. Entonces, ¿cuál es el punto? Empezar a entender esto y buscar cómo regresar a la nueva normalidad, pero pues entendiendo todo este problema. ¿Qué es esta nueva normalidad y qué es lo que ha cambiado durante todo este tiempo? Pues estamos normalmente todo el tiempo encerrados, ¿no? Entonces tenemos cierres parciales de todo, ¿sí? Incluso cuánto tiempo no estuvimos encerrados con cierres totales. Y esto me genera todo un problema de un reentendimiento. Ya las vacunas empezaron a fluir, dicen, no, ahora sí ya todos estamos vacunados, pero resulta que toda Latinoamérica llevamos un retraso impresionante en lo que es el tema de las vacunas. México, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de vacunación, todavía estamos muy lejos del nivel que podríamos llamar seguro. Entonces, todo esto hace que sigamos no teniendo esa confianza de regresar a las oficinas, incluso ahorita que está esto del regreso a clases. ¿Cuántos de nosotros no queremos mandar a nuestros hijos a la clase por temor a que se infecte? O sea, la clase presencial. Entonces, todavía sigue todo este problema y además sabemos que posiblemente esta pandemia no va a ser la última, además de que tampoco nos agrada estar mucho tiempo enfermos ni por gripe ni en ningún tema de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte importante que queremos platicar el día de hoy? La parte importante es cómo logro yo de forma segura, porque esto va a ser bien importante que lo tomemos en cuenta, de forma segura desinfectar el aire o los aerosoles o eliminar los virus en el ambiente sin que esto afecte a las personas que se encuentran en el mismo lugar. Y esto es bien importante y ahorita vemos por qué. Entonces, uno de los puntos que se ha encontrado y que además ya hay una experiencia muy alta sobre esto es la luz ultravioleta. Voy a hablar justamente de la luz ultravioleta porque es bien importante poder saber y entender y separar los tipos de luz ultravioleta, porque hoy en día hemos encontrado con que hay una gran cantidad de personas, bueno, más bien de empresas, que están haciendo este tipo de negocios negros, de negocios que no son los correctos, utilizando la luz incorrecta o la luz no la propicia para la desinfección, sino cualquier tipo de luz ultravioleta y esto no es funcional. Lo primero que debemos saber es que la luz ultravioleta no es visible, entonces no la puedo ver, no es que sea azulita, no la puedo detectar, mis ojos no la van a poder ver. Entonces, primer punto. Segundo, hay tres tipos de luz ultravioleta. La luz ultravioleta tipo A, que está entre los 315 y los 400 nanómetros, en donde esta luz no sirve del tipo germicida. Esta luz solamente me va a servir pues para el bronceado, para las trampas de insectos, porque esta luz sí genera mucha atención hacia los insectos y es ahí hacia donde van, pero no me va a servir para generar una limpieza del ambiente. La segunda tipo de luz ultravioleta es la tipo de luz ultravioleta tipo B, que esta se usa un poquito para la parte médica en fototerapias, afecciones de la piel, etcétera. Pero no me va a servir tampoco para matar los virus ni bacterias. Y la tercera es la luz ultravioleta tipo C, que esa en realidad viene de los 100 a los 280 nanómetros, pero la correcta para la desinfección es la que está entre los 200 a los 280 nanómetros. ¿Por qué es importante que ahorita les diga esto? Porque resulta que se están vendiendo lamparitas que nos dicen, a ver, con esta lamparita tú vas y limpias, por ejemplo, tu teclado
y entonces le quitas o matas todos los virus que hay en tu teclado, inclusive que en lo que es el cunero del bebé o la cama, etcétera, y ya con esa lamparita es una limpieza total. Bien, para empezar, esas lamparitas, si fueran de luz ultravioleta tipo C, el primer problema es que la luz ultravioleta del tipo C no debemos de exponer la piel ni los ojos a este tipo de luz de forma directa. Ajá. Una dosis o una radiación alta puede generarnos un problema en la piel o en los ojos. Entonces, la emisión de esta luz en la piel no es correcta, por lo tanto, esas lamparitas ya serían un problema. ¿Por qué? Porque las podemos manipular, inclusive ver de forma directa. No es correcta ese tipo de lamparita segunda. Si aún así, si fuera correcta, estarían usando una tecnología que es tecnología de LED, la cual sí emite luz ultravioleta, pero es extremadamente caro. Una lamparita de mano me podría estar costando, no sé, 300, $400 o más, inclusive, si fuera real. Y el problema es que no emite la suficiente emisión o la suficiente cantidad de luz como para poder desactivar estos virus en un tiempo corto. Así que su desinfección de teclado o cualquier cosa les tomaría minutos. O sea, hablo minutos, podría ser media hora o una hora. Entonces, desde ahí ya hay un problema con la información de la luz, porque esta luz que se está vendiendo no es la correcta o no se está haciendo uso correcto de este tipo de dispositivos. Por eso es bien importante que empecemos a saber nosotros y entender estos temas para no estar desinformados y vayamos a tener un problema en un momento dado por usar de forma incorrecta la luz ultravioleta. Una vez dicho esto, veamos cómo funciona la luz ultravioleta. Bien, la luz ultravioleta es luz, o sea, no es irradiación electromagnética, no es radiación iónica que permanece ahí después de que está en contacto con la superficie de los objetos, nada de eso. Es luz muy parecida a la que nosotros conocemos, nada más que no la podemos ver. Ahora, esta luz tiene una dosis de energía más alta. Esa dosis de energía junto con su longitud de onda, lo que permite es que pueda penetrar al tamaño de los virus y bacterias y llegar directamente a su ADN y a su ARN y genera un corte, una apertura, ¿cómo se puede decir? Evita que haya un enlace entre estos y por lo tanto lo que hace es desactiva al virus o a la bacteria para que éste no se reproduzca. Entonces, cuando nosotros emitimos la luz en el ambiente, en este ambiente en donde esté el contacto con la luz, este aire, estas gotículas, estas gotitas de agua o de saliva, etcétera, que van a estar en el ambiente, la luz lo que va a hacer es penetrar justamente hacia virus y bacterias y los va a desactivar. Por lo tanto, se vuelve en polvo. O sea, ya una vez que el virus o bacteria no puede reproducirse, se vuelve polvo. Si yo respiro ese polvo, ya no pasa nada, porque es polvo. Es como el polvo que vamos a tener, como esas partículas pequeñas que estamos respirando todo el tiempo. Por lo tanto, cuando entra a mi organismo, ya no va a poder ir a las células y empezarse a reproducir, que esa es la parte importante. Una vez que el virus en cierta dosis entra a nuestro organismo, entonces ya tenemos un problema. Y hablo de dosis porque es bien importante entender que nosotros nos vamos a enfermar solo si hay una dosis suficiente para que el cuerpo no pueda reaccionar a tiempo y el virus entonces empiece a reproducir. Si las dosis son extremadamente bajas, el cuerpo reacciona y no se reproduce el virus o lo podemos atacar de forma correcta. Entonces, lo que vamos a hacer con la luz ultravioleta es lograr justamente disminuir la dosis a un nivel tan alto que no va a generarnos un problema ya este tipo de virus y muchos otros virus en nuestro organismo. Entonces, bien, resumiendo, lo que hacemos es desactivamos lo que son los virus y bacterias en el ambiente, en el aire, para que estas a la hora que respiremos el aire que está en el espacio no me generen un problema. La eficacia de la luz ultravioleta es extremadamente alta, así que tenemos un porcentaje muy, pero muy alto de estos microorganismos desactivados, por lo tanto, disminuye la dosis de microorganismos que me puedan hacer daño.
La longitud de onda que nosotros vamos bueno, que es la mejor, es 265 nanómetros, que vendría siendo este pico que vemos aquí, y este pico de 265 nanómetros es la que tiene mejor efecto germicida o de eliminación o desactivación de virus y bacterias. Nosotros como Signify lo que usamos es una longitud de onda de 253.7 nanómetros, lo cerramos en 254 para no estar con números muy complejos, y estos 254 nanómetros están prácticamente casi en el pico de su acción germicida, por lo tanto esta luz es extremadamente eficiente para la desactivación de virus y bacterias. No hay ningún microorganismo conocido hasta el día de hoy que sea resistente a la luz ultravioleta, lo que significa que, bueno, primero, los microorganismos, como este no es un esquema químico, no se vuelven resistentes a la luz ultravioleta y luego hay que aumentar la dosis, nada de eso. Lo que sí hay es que cada microorganismo, por su tamaño y algunas características, puede tener o necesitar una mayor dosis de luz ultravioleta, que ahorita, bueno, también lo iremos viendo. La mayoría de las soluciones de luz ultravioleta tipo C utilizan lámparas, no LEDs. ¿Por qué? Porque los LEDs todavía no llegan al nivel de emisión suficiente de luz para generar una desactivación efectiva en volúmenes grandes de aire. Por lo tanto, la mayoría de las aplicaciones van a usar siempre lámparas o luz convencional y no van a utilizar LEDs, porque hasta ahorita el LED es demasiado caro y con poco nivel de emisión de luz ultravioleta. Los microorganismos van a disminuir de forma exponencial, o sea, vamos a tener muy pocos, que era lo que decía. Entonces, nada más lo que sí es importante entender cómo se genera esta emisión de luz, porque los animales o las personas no debemos estar expuestas bajo cierto nivel de dosis a esta luz ultravioleta, que ahorita también platicaremos del tema. Aquí rápidamente vamos a ver nada más lo que es las soluciones que han probado, o todos los patógenos que se han probado y que se hemos visto que la luz ultravioleta tiene un efecto, bueno, de desactivación de estos virus. Bien, veamos lo que es la luz ultravioleta para el cambio de la pandemia y bueno, ya nuestro mundo ha cambiado fundamentalmente, eso es lo que pensamos, sin embargo, ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad en donde alguna enfermedad o algún microorganismo pues ha generado problemas en la raza humana. Entonces, ¿qué significa? Que esto no es algo nuevo. Esto ha estado sucediendo y puede volver a suceder. ¿Cómo podríamos nosotros controlar o por qué se genera una pandemia? Pues la pandemia se genera por la reproducción logarítmica de este tipo de virus o de bacterias o de enfermedad en el ser humano. Entonces empieza con una persona, esta infecta 2, 3, 4 más y así se va reproduciendo. ¿Por qué? Pues depende del tipo o del sistema como esta bacteria o virus se reproduzca, pero en el caso del COVID es principalmente a través del aire. ¿Qué sucede? Si nosotros desde el momento en que salen los primeros virus los estamos eliminando, entonces deja de producirse un efecto logarítmico o de efecto dominó y por lo tanto se disminuye la posibilidad de que haya una nueva pandemia. Bueno, la luz ultravioleta no es algo nuevo. O sea, en realidad esta es una tecnología que lleva más de 70 años usándose. Inclusive ya hubo una prueba en un tiempo atrás, en los años 50, en donde en un caso de pandemia de influenza fue controlado, sobre todo en las escuelas, se les puso luz ultravioleta y estos lugares donde había luz ultravioleta, la cantidad de contagios disminuyó drásticamente comparado con los lugares que no tenían la luz ultravioleta. Entonces, esto ya es un tema que se ha tratado. Nosotros como Signify ya tenemos más de 35, prácticamente 40 años con el tema de la luz ultravioleta. Nuestro principal mercado había sido el tema de desinfección o lo que ves purificación de agua. Y ahora también pues se hizo todo el desarrollo y todas las investigaciones para ver el uso de la luz ultravioleta justamente en el tema de el aire. Bien, ¿cuáles son las maneras de desinfectar? Bien, habíamos estado mucho con el tema de desinfección de objetos, creíamos que por ahí era el tema principal, las superficies, entonces ya no queríamos tocar el teléfono de alguien más, que bueno, sigue siendo un tema, pero ya era como nuestro principal enfoque, lo que eran superficies o objetos.
se sigue habiendo un problema con estos, pero también se pueden desinfectar con luz ultravioleta, tanto en superficies como objetos. El principal tema del día de hoy, pues, es justamente la desinfección del aire. ¿Por qué? Porque ya encontramos que ahí está el tema principal. Entonces, este es un nuevo posicionamiento en donde vemos que la luz ultravioleta puede ayudarnos con el tema de la desinfección del aire, pero un tema bien importante, algo que hemos visto es que mucho de lo que es los edificios sanos que hemos estado o que se está tomando mucho en cuenta últimamente, tiene que ver con los intercambios de aire por hora. Y es ahí donde la luz ultravioleta tiene un equivalente, que ahorita platicaremos justamente de ese equivalente de intercambios de aire, si lo comparáramos con intercambio completo de aire por hora en los ambientes en los que estamos. Entonces, veamos justamente este tema, en donde, de acuerdo a la RAE, encontramos que hay ya recomendaciones específicas de intercambios de aire dependiendo del tipo de lugar donde nos encontremos. Entonces, el tipo de lugar donde nos encontremos, por ejemplo, el hogar, como somos los mismos personajes, las mismas personas que encontramos en el hogar, los que nos encontramos en el hogar, pues con un punto 35, un intercambio de aire, es correcto posiblemente para el hogar, pero no para el cuarto de hotel, en donde pues normalmente tenemos la persona que limpia, más el huésped, entonces hay un poco más de gente extraña, entonces con 1 a 2 intercambios de aire es suficiente. En oficinas vamos a tener de 2 a 3 intercambios de aire porque hay más personal. Casi siempre somos los mismos, pero hay más personal. Tiendas de 2 a 3 también, en escuelas de 5 a 6, porque bueno, aquí se está demasiado tiempo, sobre todo los niños están demasiado tiempo en escuelas, en áreas deportivas de 4 a 8, porque hay mucho intercambio de personal, igual que en restaurantes. Entonces, esto es lo que el RAE recomienda. Ahora, esto se recomienda como intercambios de aire antes de la pandemia. ¿Por qué antes de la pandemia? Bueno, porque esto era para tener lo que se llamaban edificios sanos, ver la parte del dióxido de carbono, etcétera, lo que es los olores. Esto es las recomendaciones bajo ese esquema. Pero, ¿qué sucede cuando ya tenemos un esquema de patógenos? Entonces, aquí ya para cuando hablamos de un esquema de patógenos, se requiere de 9 intercambios de aire hacia arriba para tener un buen esquema de cambio de patógenos, o sea, los microorganismos que van a estar en el ambiente. Y es ahí donde imagínense el tener que generar mecánicamente esa cantidad impresionante de intercambios de aire por hora, lo que va a significar en consumo energético. Y ahí es donde la luz ultravioleta puede ser una gran ayuda, porque vamos a generar el equivalente de intercambios de aire, porque vamos a eliminar la cantidad de patógenos, inclusive muy por encima de los 6 a 8 intercambios de aire, nos podríamos estar yendo hasta los 20 o más, de acuerdo a lo que quisiéramos, pero a los 20 equivalentes de intercambios de aire, lo cual significa tener un espacio bastante sano y bastante limpio. Bien, hay obviamente ya muchos artículos en donde hablamos justamente de la desinfección de aire, ya hay artículos comprobados y estamos viendo que ya ahorita se está manejando mucho el tema de los intercambios de aire, pero ya también a nivel internacional, sobre todo en algunos países europeos, ya se habla de la desinfección de aire por UV. Y no solo en países europeos, sino también en Asia, sobre todo países que están acostumbrados al manejo de la limpieza como Japón o lo que viene siendo la zona de justamente del sureste o del este asiático, en donde esta parte de la limpieza o del manejo incluso de los cubrebocas, pues ha tenido un éxito. Entonces son lugares que también vemos un poco niveles de contagios o niveles menores de contagios con respecto a Occidente. Entonces, bien, sabiendo o viendo todo esto, pues tenemos que platicar un poquito de cómo es que funciona. Y esto funciona a través de una dosis. ¿Qué es una dosis o qué va a ser dosis? Hablaba hace rato de dosis de virus, de dosis ahorita de luz ultravioleta, pero ¿qué significa? Bien, la dosis va a ser la cantidad de luz o de emisión de luz ultravioleta, o sea, cuánta potencia por metro cuadrado de luz ultravioleta estoy emitiendo, por la cantidad de tiempo que esta luz está exponiendo, ya sea el aire o las superficies que yo quiero limpiar.
y esa multiplicación le vamos a llamar una dosis y se maneja ya sea en joules por metros cuadrados o en milijoules por centímetros cuadrados. Bien, entonces estos sistemas de UPRR que ya están empezando a ser conocidos se manejan como UPRR. ¿Por qué? Porque la desinfección va a ocurrir en la parte superior de nuestros espacios habitados o nuestros espacios donde hay gente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a empezar a manejar. ¿Y qué significa? Si vemos aquí la imagen, la luz ultravioleta se irradia en la parte superior de tal manera que esta no entra en contacto con la piel ni con los ojos de las personas, sino solamente está en contacto en la parte superior que viene hacia el plafón o el techo. El aire por sí solo, ya sea porque, bueno, cuando respiramos el aire es un poco más caliente, tiende a fluir. Cuando nos movemos, el ambiente también tiende a moverse. Si tenemos un sistema de aire acondicionado, también este genera una circulación de lo que viene siendo el aire dentro de nuestras habitaciones. Y esto hace que el aire empiece a moverse y a girar a una cierta velocidad. Y esto lo que va a hacer es exponer las partículas, o los virus a la luz ultravioleta, generando su desactivación. Cuando el aire regresa a nuestro sistema, a nuestro ambiente, ya regresa con un mínimo de dosis o prácticamente una gran cantidad de virus que han sido desactivados, lo cual hace o nos ayuda a que ya esta dosis no nos genere un problema de salud. Esto es bien importante en el manejo justamente de las dosis que hablábamos hace rato. Normalmente, por ejemplo, los intercambios de aire o muchas veces inclusive que se hace en ciertos lugares, metemos aerosoles que son químicos que nos ayudan a desactivar o limpiamos mesas, etcétera. Todos estos esquemas de limpieza son buenos. El único problema es que solamente son instantáneos. ¿Por qué? Porque cuando entre otra persona y toque el escritorio, pues ya tenemos un problema, ¿no? Entra una persona y yo puse el químico dura cierto tiempo de acción y en los próximos minutos entra una persona y por lo tanto vuelve a emitir, si es una persona infectada, vuelve a emitir estos virus o bacterias al ambiente y por lo tanto lo que me va a generar es que se vuelva a contaminar el ambiente. Entonces, lo único que tenemos es un sistema que sea todo el tiempo activo, porque al estar todo el tiempo activo, cualquier virus o bacteria que entre en ese momento va a ser desactivado. Como vimos, no solamente va a ser el COVID, van a ser muchos otros virus y bacterias los que pueden ser desactivados a través de la luz ultravioleta. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos justamente de lo que es el equivalente a los intercambios de aire, que ahorita vamos a ver justamente esto. ¿Sí? Aquí vemos los métodos de dosificación. Estos son sistemas obviamente asistidos por computadora y se habla hasta incluso de lo que es el tuberculosis. La tuberculosis es un poquito superior o tiene un poco más de resistencia que lo que viene siendo el COVID. El COVID tiene poca resistencia a la luz ultravioleta. Entonces, vemos lo que son las emisiones por metro cuadrado o la potencia de luz ultravioleta en los ambientes y la cantidad de equivalentes de intercambios de aire por hora que me generaría estas dosis y cuánto me podría desactivar de virus o bacterias en este ambiente. Entonces, ahí vamos a ver que estas dosis lo que van a hacerme es, vamos a manejarnos por el logaritmo 1, 2 o 3, que significa el porcentaje de eficiencia de desactivación de este virus específicamente, que vendría siendo, por ejemplo, de 46 minutos con el log 1, que significa 90% de eficiencia o de eficacia de la luz ultravioleta en ese momento. Entonces, con este sistema tardaría 46 minutos en tener una buena desactivación al 90%. Si yo quisiera todavía una mejor eficiencia, al 99% me tardaría 92 minutos. Y si quiero 99.9%, 138 minutos. Si yo aumento la dosis, obviamente disminuye el tiempo. Si nos vamos a unas dosis de entre 50 y 70 miliwatts sobre metro cuadrado, ¿sí? Sería el equivalente entre 18 y 24 intercambios de aire por hora. Y esto ayudaría a que para un 90% de eficacia tardaría 8 minutos. Si nos vamos al 99%, tardaría 15 minutos.
Si nos vamos al 99.9% en 23 minutos, yo ya tengo, ¿sí? Una desinfección o una desactivación bastante, pero bastante alta de mis ambientes. Si nos vamos en este caso a lo que viene siendo el SARS-CoV-2, vamos a ver que este es un poco más débil. ¿Por qué? Porque con dosis semejantes o dosis menores, yo tengo mayor cantidad de intercambios de aire. ¿Por qué? Porque me está generando una mayor desactivación de virus y bacterias o eliminación de la dosis de virus y bacterias que hay en el aire, por lo tanto, una menor probabilidad de infección. Entonces, este me genera, con esta dosis de 5 miliwatts sobre, más bien de esta potencia, me genera el equivalente a 7 intercambios de aire, lo cual para un 90% de eficacia, que es la log 1, me generaría en 20 minutos lograría alcanzar este nivel. Si yo quiero un mayor porcentaje de desinfección de 99.9%, que es log 3, tardaría 60 minutos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al equivalente nosotros de intercambios de hora de 27 aproximadamente, vemos que en 5 minutos yo ya tengo el log 1, que es el 90% de eficacia, y en 15 minutos tengo el log 3, que es 99% de eficacia. Si el virus tarda un cierto tiempo en infectar a una persona, nosotros estamos muy correctos. ¿Por qué? Porque dentro de ese tiempo prácticamente nadie se enfermaría. Entonces, nuestra probabilidad de enfermar por COVID en ambientes donde hay luz ultravioleta con este tipo de esquema es bastante, pero bastante más pequeña que si no los tenemos. Si estamos hablando de porcentajes impresionantes. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, la efectividad de lo que viene siendo la luz ultravioleta en lo que son términos de intercambios de aire es muy importante irlo viendo porque podemos lograr efectividades de 20 equivalentes de intercambio de aire y esto pues, obviamente va a ayudar a que no nos enfermemos en todos estos lugares, en todos estos ambientes que ya hemos visto. Bien, no voy a detenerme mucho aquí porque es información que puede ser un poquito compleja y no tenemos demasiado tiempo. Pero lo que sí va a ser importante es ver, por ejemplo, ejemplos claros, en donde este es un ejemplo de un autobús en Asia, en Ningbo, en donde fue un viaje de prácticamente casi 2 horas, es 1.7 horas, en donde una persona estaba infectada, esto fue real, una persona estaba infectada. Había 68 personas en este autobús, el tiempo de traslado fue de 1.7 horas y el resultado, bueno, los intercambios de aire que tenía este autobús natural, bueno, de forma interna, era de 1.25 intercambios de aire. 23 personas se infectaron al término o a la salida de este autobús. De una persona, 23 quedaron infectadas. ¿Cómo hubiéramos podido lograr que menos de una persona se infectara en probabilidad si hubiera tenido alrededor de 37 intercambios de aire? Entonces, ¿cómo lo lograría? Con 2 luminarias tipo VC de las que nosotros manejamos, sería suficiente para tener el equivalente prácticamente a 40 intercambios de aire, que sería 37 o más intercambios de aire, y me lleva a la probabilidad de menos de una persona que se hubiera infectado si hubiéramos tenido luz ultravioleta bajo este esquema. Otro ejemplo real en un concierto, vemos aquí que había también una persona infectada, 61 asistentes al concierto. Aquí lo que tenemos es un mayor tiempo de infección o de exposición al virus, 2.5 horas, y los intercambios de aire eran incluso menores. Esto me llevó a que 53 personas se infectaran. Para nosotros lograr que menos de una persona se infectara, se necesitaban más intercambios de aire por algunas cuestiones que vemos aquí, como menos intercambios de aire y mayor tiempo de exposición. Por lo tanto, se necesitaban más intercambios de aire y con esto, con 8 equipos lo hubiéramos logrado, pero digamos que esto se puede volver de repente caro, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, disminuimos la probabilidad de infección y lo llevamos a un 90% de eficacia. Y esto lo hubiéramos logrado y con 2 intercambios de aire, perdón, con 2 sistemas que sería equivalente a más de 30 intercambios de aire. Entonces, podríamos empezar nosotros a revisar la manera de disminuir la probabilidad de infección bajo este sistema. Aquí vemos rápidamente que un Upper Air puede llevarnos de 6 a 20 intercambios de aire, dependiendo de algunas características. No son sistemas caros,
su sistema de costo de energía son bajos, un Upper Air puede gastar entre 30 y 40 watts aproximadamente, no hace ruido porque no es nada mecánico, y si lo hacemos la instalación correcta, el riesgo es bajo. No era lo que platicaba hace rato, no debe haber una exposición directa a la luz ultravioleta, por eso se hacen diseños específicos. Y aquí vemos más o menos lo que les platicaba anteriormente, las diferentes cantidad de intercambios de aire suficientes para ayudarnos a tener una remoción de lo que son los contaminantes en el ambiente, en el aire, o estos virus o bacterias que se puedan encontrar. Entonces aquí es muy semejante a lo que ya dije, no voy a redondear mucho porque no tenemos todo ese tiempo, pero ya vimos que organismos internacionales ya empiezan a tocar el tema justamente de la luz ultravioleta de uso germicida para la aplicación en espacios o ambientes cerrados para generar esa limpieza de aire. Vamos a ver que también ya la RAE hace ciertos comentarios justamente acerca del uso de la luz ultravioleta en aire y superficies. Entonces ya hay información a nivel internacional que se puede empezar a ver, sobre todo si están muy envueltos en la parte de construcción como son ustedes. Vamos a ver que esta información les puede ser extremadamente valiosa para las nuevas construcciones o el uso de esta iluminación, o más bien esta luz que pueda ayudarnos justamente con la desinfección. O más ejemplos ya de normativas, inclusive ya en Colombia se empieza a platicar de este tema de las renovaciones de aire y el tema de la utilización de la luz ultravioleta. Entonces, muchas veces, ¿cuál es nuestro problema? Ya inclusive nosotros, olvidémonos ya ahorita de la parte de construcción, etcétera. La propia salud de nuestros hijos, la salud de lo que viene siendo lo más valioso para nosotros, que es la vida, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Mandar a nuestros hijos a los salones de clase, pues ya es un tema. Entonces, el usar, por ejemplo, este esquema de luz ultravioleta de Upper Air en espacios como son escuelas, como son ambientes en donde es obligatorio, por ejemplo, nuestros niños más pequeños, que no hay una manera que aprendan por Zoom, o sea, no podemos decirle a nuestro bebé, oye, métete a la computadora y empieza a que tu maestra te enseñe a gatear o te enseñe a tomar la mamila. No, o sea, ya hay esquemas en donde es obligatorio el contacto físico, en donde necesitamos las clases presenciales y no sabemos nosotros cómo resguardar y preferimos no hacerlo. Inclusive el encierro de sobre todo las mujeres, porque pues son las que normalmente por costumbre han criado nuestros bebés y obviamente se tienen que quedar en la casa. Entonces, ¿qué sucede si logramos otra vez intentar regresar a esta normalidad en donde ya podemos todos como personas convivir en ambientes cerrados, ¿no? Entonces, soluciones de aire, aquí es un sistema muy fácil de instalación. Si se ve, es prácticamente una lámpara. Aquí bien importante nada más, esta instalación, por ejemplo, la luminaria está apagada. ¿Por qué? Porque está emitiendo luz directa sobre la persona si es que estuviera encendida. Entonces, debe ser nada más muy claro que no se debe de encender en este momento, sino que hasta que termine de hacerse la instalación, en ese momento que se baje la persona de la escalera, es cuando se pueden encender la luz ultravioleta. Entonces, sí hay que tener los esquemas de seguridad bien claros y bien definidos. Aquí vemos el uso, por ejemplo, de esquemas de salones, cómo se pueden utilizar ya los diferentes Upper Air que nosotros estamos manejando, los sistemas, cómo se hace el bañado. Tenemos dos sistemas diferentes de Upper Air. Aquí vamos a ver que ya no solo hablamos de temas directos de escuelas, sino de hospitales, por ejemplo, también cómo regresar a la nueva normalidad. La gente, pues los hospitales han sido uno de los lugares más socorridos y resulta que es donde más nos enfermamos. Entonces, ¿qué sucede si podemos limpiar no solo del COVID, insisto, sino de muchas otras enfermedades, los espacios tan contaminados? Porque pues muchas veces sabemos que los hospitales tenemos otros problemas de infección, una persona va por una cosa y sale con otra, y con esto podemos ayudar a evitar este tipo de problemas de volver a infectarse. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de Upper Air que normalmente estamos manejando, que es uno que se puede colocar en los muros, otro que se coloca en los techos o en el plafón para poder lograr
estos niveles de desinfección. Aquí tenemos algunos ejemplos. Rápidamente, ya hay sistemas de estos instalados en todo el mundo. En Panamá, por ejemplo, tenemos toda una serie de consultorios médicos que decidieron instalar estos sistemas. Restaurantes, espacios abiertos, oficinas, incluso centros comerciales, etc. Muy bien. De mi parte, en el aspecto ya de la exposición con el tema de la luz ultravioleta, sería todo. Ahora sí, por favor, si hay preguntas para poder nosotros dar las respuestas que consideramos pues las más cercanas o certeras con respecto a la luz ultravioleta. Muchas gracias, Miguel. A ver, déjame revisar el chat. Por lo pronto ahorita en Q&A no tenemos ninguna pregunta. Y en el chat tampoco. No sé si quieran animarse por ahí, ahorita que estamos, si les quedó alguna duda o algo, si quieren más información, también pueden contactarnos. Pero vamos a esperar un poquitín a ver si alguien se anima. O también se vale levantar la mano por ahí y desconectar un poco, ¿no?, su micrófono. Sí, aquí la parte importante es no tengan miedo de hacer una pregunta. Es obvio que este es un tema que no ha estado tanto hoy en día, pero sabemos que hay muchos problemas ya, sobre todo, inclusive con lo que platicaba al principio, de productos fake o productos falsos que no están ayudando con esto y que también pueden ser un tema hoy en día. Entonces, por favor, sí. Gracias, Sí. Miguel. Ya hay una pregunta. Perfecto. Que dice, ¿la luz ultravioleta no afecta a las personas cuando está encendida? De hecho, sí, si estamos siendo irradiados de forma directa. ¿Qué es lo que nosotros nos manejamos o cómo hacemos nosotros todo esto? Primero, la luz ultravioleta no está siendo emitida de forma directa. Hay una dosis a nivel internacional que es, digamos, la dosis máxima recomendada de acuerdo a la exposición al tiempo, que por ejemplo son 0.2 microwatts sobre centímetro cuadrado expuesto durante 8 horas. Ajá. Estos son como una dosis. Si nosotros aumentamos la dosis, por ejemplo, la suba a 0.4 microwatts sobre centímetro cuadrado, solamente puede estar 4 horas expuesto a esta luz, que es la Organización Mundial de la Salud la que ha establecido estas normas. Nosotros dentro de todo lo que son nuestros cálculos y desarrollo, porque hacemos todo un esquema de cálculos, vemos siempre que estemos muy por debajo o debajo de esta exposición. Además, esto se calcula, en nuestro caso, a 1,83 m de altura, que es lo que se recomienda a nivel internacional. Normalmente en una oficina estamos a 1,30 m, es porque sí, casi siempre estamos sentados y no estamos 8 horas expuestos a este tipo de dosis. Entonces, sí afecta, sí afecta, pero es por eso tan importante que en un momento dado se hagan los diseños correctos y nos acerquemos a las empresas correctas que nos den la información correcta. Entonces, no se debe de exponer de forma directa, nuestros sistemas no emiten luz directa hacia las personas, por eso es que nosotros en nuestros diseños emitimos solamente hacia la parte superior, como les había mostrado en algunos slides anteriores. Gracias, Miguel. Tengo otra pregunta, es de Oscar Sierra, de Corporativo Félix Cuevas. Dice, ¿cómo hace la luz ultravioleta para llegar a puntos donde no llega, por ejemplo, abajo de las mesas o de escritorios, etcétera? Bien, la parte importante, por ejemplo, es que hablamos ahorita de luz ultravioleta en el aire, en este caso. La luz ultravioleta, cuando la utilizamos hacia objetos, tenemos que, no debe haber personas en ese momento que se estén exponiendo a la luz ultravioleta y se pone en lugares obviamente estratégicos en donde buscamos que llegue a las zonas más importantes o de mayor contacto físico de nosotros. ¿Por qué? Una mesa es la que más tocamos. Entonces, ¿qué es lo que buscaríamos? Una emisión directa hacia la mesa. Por lo tanto, si yo coloco mi mano sobre la mesa, al quitarla, la luz ultravioleta, cuando no esté, obviamente, incidiría sobre ese punto y eliminaría el virus en ese caso. En lugares muy recónditos, primero, tomemos claro que se acumularía algún virus que va a vivir poco tiempo y que además este virus, la cantidad que va a existir de él va a ser mínima, por lo tanto la dosis no es suficiente para infectarnos. El problema es la dosis que estamos respirando. Si vemos esta imagen,
el virus está girando o está moviéndose todo el tiempo, porque es el formato natural del aire, así funciona el aire, y por lo tanto está siempre exponiéndose una gran cantidad de a la luz ultravioleta, que es donde elimina o desactiva estos virus y bacterias, y el aire al regresar ya no los contiene o tiene una dosis tan mínima que ya no nos genera un efecto. Entonces, eso es en lo que nos estamos enfocando, digamos, de alguna manera ahorita. Todo el aire va a estar en movimiento todo el tiempo y por lo tanto todo el tiempo va a estar siendo desinfectado, haciendo que la acumulación de virus o bacterias en otro lado sea mínima y por lo tanto no genere un problema ya de salud en el tiempo. Muchas gracias, Miguel. Hay otras dos preguntas. La primera es, ¿para las escuelas tendrían algún tipo de afectación o esta dosis bajaría? No, de hecho es la misma. En las escuelas no se baja, inclusive en las escuelas, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de primarias o kinder, los niños no miden 1,83. Entonces, la dosis va a disminuir a la altura de los niños, o sea, es todavía menor a la altura de los niños, pero va a seguir siendo la misma a la altura del techo, en donde es la parte importante porque el circular del aire es el que va a ayudar a la desinfección en la parte superior. Entonces, no hay ningún cambio, sería el mismo esquema. Y la dosis, insisto, que llegaría hacia los niños es menor porque los niños son más pequeños. Muchas gracias, Miguel. Una más, bueno, tenemos dos más, acaba de entrar otra. ¿La lámpara debe estar prendida 24 horas? No necesariamente, de hecho, la lámpara debe estar encendida mientras haya gente. Por ejemplo, en las escuelas, lo que se puede hacer es que se enciende la lámpara 1 hora antes de clase y se apaga 1 hora después. ¿Para qué? Para todavía permitir que un poquito tiempo después o antes, pues empiece la desinfección del ambiente. Pero no necesariamente tienen que estar encendidas las 24 horas porque lo que produce el virus es la gente. Por lo tanto, si no hay gente, pues no se está produciendo el virus. Okay. Y la última pregunta dice, ¿sus lámparas se pueden instalar en unidades manejadoras de aire? ¿Qué se necesita Sí. para su correcta instalación? Sí, sí se pueden utilizar en unidades manejadoras de aire, inclusive ya hay sistemas, por ejemplo, para el aire acondicionado, los ductos de aire, en donde se puede instalar y ya por ahí hay algunos esquemas. El punto importante es que esto no limpia el aire, sino se utilizan para limpiar las serpentinas nada más o las superficies internas de los ductos. ¿Por qué? Porque el aire ahí va a una velocidad demasiado alta como para poder ser desinfectada en por tan poco tiempo. Entonces el aire no saldría limpio de ciertos virus o bacterias, sino lo que va a hacer estos esquemas es limpiar inclusive hasta de hongos, lo que vienen siendo las superficies, porque ahí el tiempo de exposición es muy alta sobre las superficies o serpentines. En el caso de la limpieza de aire, sí se recomienda que sea bajo este esquema de UPR, porque este es el aire que todo el tiempo está en contacto con las personas. Entonces, sí se puede, sí, si en un momento aún así les interesa un poquito más el tema de la desinfección de los ductos o la colocación esto de ductos o en aires acondicionados, nos mandan una información o un correo y nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Por el momento no veo más preguntas. Yo creo que si también requieren de más información, por ahí pueden, tenemos la página que es www.signify.com. Y Miguel, no sé si tú también quieras anotar tu correo por si tienen alguna duda o algo que quieran. Ok, sí, mi correo, bueno, aquí ahorita no lo puedo anotar, pero es miguel.rojas@signify.com. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, con mucho gusto los estaré atendiendo. Listo, ya lo anoté yo. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que creo que obviamente esta tecnología de VC nos ayuda a tener lugares mucho más limpios y desinfectados para sobre todo estos aprendizajes que tuvimos, como lo mencioné al principio, de esta pandemia, que es de las cosas que más nos ha dejado hacer esta conciencia de poder tener nuestros espacios cerrados mucho más limpios. Muchísimas gracias, Ale. No sé si tú quieras cerrar o ya con esto terminamos. Pues reitero mi agradecimiento a Signify, nuestro asociado, para este webinar muy interesante. Sobre todo, pues, nos dio aquí Miguel Ángel varios tips de que la gente luego está pensando en que es touch y no es touch, es aéreo. Entonces, digo, ya todos queremos regresar a las oficinas, esperemos que
poco a poco se pueda hacer esto. Hay muchos cambios. A todos los que están aquí, no dejen de seguir nuestros webinars. Todos traen tecnologías distintas sobre las 5 tendencias que les comenté. Es importante que estemos enterados. Ya ven que dicen que la información es poder, pero sobre todo, pues, si están ahorita al inicio de todos estos cambios que va a haber, porque va a haber mucho retrofitting en los edificios, no va a quedar de otra. Los edificios van a la tendencia de Smart Building, entonces les recomendamos que estén aquí. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Miguel Ángel, excelente exposición. Nos veremos en los próximos webinars de Signify y de nuestros otros asociados. Que tengan un excelente día, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto en esta serie de webinars alrededor de los 30 años del email. Y por otro lado, no se pierdan los próximos que van a recibir de BOMA Internacional y de BOMA Canadá, que traen mucha información sobre estas tendencias. Y el 18 de noviembre no dejen de participar en la celebración de los 30 años del IMEI. Estaremos vía Zoom y pronto les llegará la invitación. Muchas gracias a todos y buena suerte y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.